El contenido de esta clase va a estar dividido al menos en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo que concierne a la médula espinal en su macroscopía y microscopía, configuración externa e interna, el concepto de vías ascendentes y descendentes, ¿sí? Es decir, no vamos a adentrarnos en profundidad en cada una de las vías, pero sí vamos a ver el concepto de una vía, el concepto de lo que es ascendente-descendente en cuanto a lo sensitivo y motor, y ejemplificándolo con una de las vías ascendentes y una de las vías descendentes para ir construyendo en el transcurso de las diferentes clases qué estructuras van conformando del sistema nervioso, van conformando una, una vía en su totalidad, ¿sí? Esta parte de la clase va a terminar en arco reflejo y en otra parte vamos a continuar con lo que son las meninges, los ventrículos y el líquido cefalorraquídeo. Así que bueno, comenzamos. A grandes rasgos, la médula espinal, como hemos dicho, está conformada por diferentes tractos, ¿sí? Que son ni más ni menos que axones que confluyen en diferentes segmentos donde van a hacer diferentes sinapsis en la sustancia gris, que son agrupaciones de los cuerpos neuronales de esos axones, ¿sí? Entonces, hemos visto que la médula espinal es parte del sistema nervioso central y por lo tanto está ubicado dentro de unas cavidades óseas. Así como el encéfalo está dentro del cráneo, la médula espinal transcurre dentro del conducto vertebral, que es un espacio conformado por el arco posterior vertebral y la cara posterior del cuerpo vertebral. En el transcurso de los diferentes segmentos vertebrales se conforma entonces un conducto por el cual la médula espinal transcurrirá a lo largo de toda la columna vertebral. Sin embargo, la columna, o mejor dicho, la médula espinal, alcanza hasta nivel lumbar, lumbar 1, lumbar 2, como tal, ¿sí? Luego del lumbar 2 comienza a conocerse como cola de caballo, es decir, continúan terminaciones nerviosas, pero ya no con la misma configuración como es en segmentos superiores, sino más bien como raíces sensitivas motoras y, y dado que eh, pareciera justamente una cola de caballo, es lo que se le da por ese motivo ese nombre. Por otro lado, a nivel bien externo y bien macroscópico, pueden observarse a nivel cervical y a nivel lumbar unas intumescencias, es decir, un ensanchamiento de, de, de la configuración o bien del grosor justamente a nivel medular, que se debe a la, la cantidad de aferencias y eferencias que posee en esos niveles la médula espinal. Recordemos que el plexo braquial, por ejemplo, emerge de la zona cervical y el plexo lumbosacro justamente de la zona lumbosacra. Es por ese motivo que a esos niveles la médula espinal presenta un mayor ensanchamiento llamado intumescencia. Bien, si observamos esta imagen, la imagen que está a la izquierda, podemos observar que, unos nervios, ¿sí? Conformados por raíces que llegan, que son aferencias, un abultamiento, ¿sí? Llamado ganglio de la raíz dorsal o posterior, ¿sí? Este ganglio posee cuerpos neuronales, ¿sí? De neuronas sensitivas. Y finalmente continúan las prolongaciones hasta, justamente hasta el asta posterior o dorsal de la médula, donde haga su primer sinapsis, ¿sí? A nivel anterior podemos observar las, las prolongaciones neuronales que van a conformar diferentes nervios motores, ¿sí? Por lo tanto, un nervio va a estar conformado por raíces sensitivas y motoras.
A estos nervios se los llama nervios raquídeos, y son los nervios justamente que emergen del raquis a nivel medular. Cuando vimos columna, en otra ocasión, hemos observado su íntima relación anatómica entre justamente las diferentes estructuras del raquis con lo que iba a ser luego el sistema nervioso. Bueno, justamente ahora es al revés. Estamos viendo la estructura del sistema nervioso y vamos a retomar esos conceptos que hemos visto en la anatomía de columna. ¿Sí? Bien. Si hacemos un corte transversal de la médula, podemos observar que en la parte central vamos a tener una sustancia más oscura, que vamos a llamar sustancia gris, que está conformada por núcleos grises. Recordemos que los núcleos grises, a nivel central, están conformados por cuerpos neuronales que procesan información, ya sea aferente o eferente. Y a nivel periférico, vamos a tener sustancia blanca, conformada por axones, ¿sí? Que van a dar lugar a diferentes vías sensitivas o motoras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en sistema nervioso central de sustancia blanca, hablamos de vías o tractos y representan los axones de las neuronas. Cuando hablamos a nivel central de núcleos, ¿sí? Hablamos de agrupaciones de cuerpos neuronales, ¿sí? Encargados de procesar información motora o sensitiva. Mientras que a nivel periférico, como vimos hace un ratito, las agrupaciones de los cuerpos neuronales van a estar dadas por estructuras llamadas ganglios. Y las agrupaciones de los axones van a ser llamadas nervios, ¿sí? Cuando hablamos de nervios, estamos hablando de agrupación de axones a nivel periférico. Esto es un corte entonces transversal que nos permite observar en detalle cómo es la configuración bien externa a nivel de la médula espinal, ¿sí? En breve vamos a ir viendo diferentes detalles, los nombres que tienen los diferentes surcos y suras, ¿sí? Las astas, se llaman astas a estas partes bien extremas de lo que parece ser una H, ¿sí? Como una mariposita a nivel medular. Y vamos a ver cómo está conformada cada parte de esa estructura. Esto es un corte transversal también, pero a nivel lumbar de justamente de una estructura que puede observarse, por un lado, la musculatura de los extensores de columna a nivel lumbar, puede observarse una vértebra lumbar completa, ¿sí? Con su cuerpo vertebral y el arco posterior, conformando así el conducto vertebral, como mencioné hace un rato. A través de ese conducto vertebral y a lo largo de toda la columna transcurre la médula espinal. Y fíjense cómo los nervios raquídeos emergen y llegan a nivel sensitivo y a nivel motor, ¿sí? A partir de diferentes aferencias conformadas por un nervio que aparentemente es común, pero fíjense cómo a partir de la llegada del ganglio sensitivo, de la raíz dorsal, solamente llegan las raíces sensitivas y emergen las raíces motoras para después dar lugar a un nervio común, ¿sí? ¿Por qué mostramos esta imagen? Recordemos que hace no mucho tiempo hemos visto que sobre el cuerpo vertebral se aloja una estructura de fibrocartílago llamada disco intervertebral, conformada por un núcleo pulposo, un anillo fibroso, y que eventualmente puede sufrir alteraciones mecánicas que pueden generar alguna compresión en los ligamentos más periféricos, como pueden ser el ligamento vertebral común posterior, generando un proceso a veces inflamatorio o no,
pero esa compresión puede generar al mismo tiempo una alteración mecánica y generar una irritación en esas terminaciones nerviosas, lo cual puede dar una sintomatología a nivel periférico. Esa sintomatología puede ser cosquilleo, hormigueo, dolor, entumecimiento, etc. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el aparato locomotor, ¿sí?, la columna vertebral a nivel osteoarticular, está íntimamente vinculada con el sistema nervioso a su vez. ¿Sí? Tenemos entonces la médula y otra vez, a modo esquemático, lo que es la raíz, el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí?, y las eferencias motoras. Recordemos que esta parte de acá es posterior y esta parte es anterior, ¿sí? Recordemos que a esta parte más blanca justamente se la llama sustancia blanca y a la parte central en forma de H se la llama sustancia gris, ¿sí? Tenemos un surco acá, una fisura, ¿sí? Y fíjense que ya se empiezan a vislumbrar en este esquema como segmentaciones. Las segmentaciones son agrupaciones de los cordones posteriores, ¿sí?, grácil y cuneiforme, por ejemplo, que vamos a ver después que envían información propioceptiva, por ejemplo. Pero bueno, así como, se agrupan esos cordones, se van a agrupar diferentes cordones que vamos a ver en detalle a continuación. Entonces, algo que podemos observar aquí son las intumescencias que les mencionaba hace un rato de la médula, ¿sí?, a nivel cervical, a nivel lumbosacro, ¿sí? Y acá podemos observar también como un esbozo de las meninges. Las meninges son estructuras que protegen, envuelven, si se quiere, el sistema nervioso central en su totalidad, tanto a nivel encefálico como a nivel medular. Son 3 y las vamos a ver en detalle en otro video, ¿sí? Pero para comprender la macroscopía de la configuración externa justamente de la médula espinal, no podemos dejar de ver cómo las meninges van recubriendo diferentes estructuras de la médula en sí, ¿sí? Está bien adosada al sistema nervioso, que es la pía madre, ¿sí?, la aracnoides, que es la intermedia, y fíjense la dura madre que envuelve a toda la médula en sí, con sus nervios, pero que tiene más contacto con el endostio o el periósteo del tejido óseo, ¿sí? Entonces, vamos adentrándonos a lo que es la configuración interna medular. ¿Qué sería hablar de configuración interna? Bueno, dijimos que la sustancia blanca está conformada por raíces, perdón, por nervios, ¿sí? Y que van a formar diferentes tractos, es decir, son agrupaciones de axones que forman vías que conducen información, ¿sí?, tanto sensitiva como motora. Hace un rato mencioné nervios, recordemos que los nervios son periféricos, no centrales, ¿sí? Fue un desliz ahí. Y a nivel de la sustancia gris, volvemos a repetir, son agrupaciones de diferentes cuerpos neuronales, ¿sí?, con funciones en común que procesan información similar, ¿sí? Y vamos a ver en diferentes segmentos cómo se va configurando o cómo se van configurando esas agrupaciones. Y al mismo tiempo vamos a ver los diferentes nombres que poseen esas estructuras. Por ejemplo, hace un rato habíamos visto, fíjense, sí, acá, quiero que vean esta imagen. Esta cisura, ¿sí?, que parece una grieta, ¿sí?, es una cisura anterior, ¿sí? Es una manera de reconocer cuál es la parte anterior o motora y cuál es la parte posterior. La fisura, la vamos a ver de manera anterior, ¿sí?, siempre.
Por otro lado, fíjense, tenemos, esto es a nivel medular en general, pero vamos a ir viendo diferentes segmentos a nivel torácico, dorsal, ¿sí? Acá no le puse el título, esto es un corte a nivel lumbar, ¿sí? Y esto es a nivel sacro. La primera es a nivel cervical, ¿sí? Como está como general, quedó a nivel medular, pero esto es a nivel cervical. Después habría que modificar ahí el título. Entonces, fíjense cómo empiezan acá a emerger los nombres de los diferentes fascículos, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo la sustancia gris está conformada por diferentes columnas de agrupaciones de axones, ¿sí? Y cómo la sustancia la sustancia gris está conformada por diferentes agrupaciones de cuerpos neuronales y cómo la sustancia blanca está conformada por diferentes fascículos, ¿sí? Que envían y reciben información propioceptiva, sensitiva, sensorial, etc. El enfoque que vamos a hacer en este momento va a ser de la configuración interna de la sustancia gris, porque después vamos a hablar de los tractos, ¿sí? Entonces, a nivel sustancia gris, vamos a encontrar diferentes núcleos que van a conformar esa sustancia gris, ¿sí? Esa H, esa mariposita interna de la médula espinal. El núcleo más posterior va a ser una agrupación llamada sustancia gelatinosa, que justamente es la encargada de recibir información termoalgésica, ¿sí? Fíjense, acá a nivel torácico también tenemos sustancia gelatinosa, ¿sí? Y son agrupaciones de cuerpos neuronales encargados de procesar información termoalgésica, es decir, temperatura y dolor, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, es muy interesante porque es el núcleo más distal, digamos, ¿no? El que está más periférico y a la vez el más posterior, es decir, el que recibe las primeras aferencias. Y no es casual, porque este núcleo puede inhibir las aferencias de los demás núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo propio, que recibe información propioceptiva, es decir, de la información de los segmentos en el espacio, ¿sí? De los segmentos del propio cuerpo en el espacio, de la vibración, discriminación entre los puntos, ¿sí? Tenemos el núcleo dorsal, que va a recibir información propioceptiva proveniente del uso muscular y del uso tendinoso, del órgano tendinoso de Golgi a nivel tendinoso, ¿no? Núcleos aferentes, viscerales, ¿sí? que justamente reciben información difusa de los diferentes órganos internos a veces, pero a lo que quería llegar es que la sustancia gelatinosa muchas veces puede procesar información para inhibir información propioceptiva. Es decir, si yo estoy recibiendo información dolorosa, aguda, inmediata, no le interesa al encéfalo en este caso o dar una respuesta de acomodación propioceptiva a nivel medular, sino más bien resolver lo emergente, que es la supervivencia, es decir, un reflejo de retirada, por ejemplo. Es decir, imagínense que están caminando y de repente están caminando por la playa y se pinchan con un caracol el pie, ¿sí? En ese momento se inhibe todo tipo de información propioceptiva, ¿no? Es decir, están descalzos, están caminando, están con una rodilla flexionada, con la ropa que les molesta, lo que sea, toda esa información se inhibe a nivel central para enfocarse meramente en cómo salir de esa situación dolorosa, que es un reflejo de retirada, ¿sí? Lo mismo si acercan un dedo al horno caliente, ¿sí? Va a generarse un reflejo de retirada de ese miembro, inhibiendo todo lo demás, ¿sí? En ese instante, luego se vuelven a integrar todas las informaciones. Pero entonces tenemos a nivel sensitivo
la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal o de Clark, ¿sí? El núcleo aferente visceral. A nivel torácico vamos a encontrar núcleos grises también, que se llaman núcleos grises laterales, ¿sí? En el cual entre los segmentos torácicos y algunos lumbares vamos a encontrar raíces presinápticas o preganglionares simpáticas. Ya en otra ocasión vamos a ver lo que es el sistema nervioso autónomo conformado por sistema simpático y parasimpático, ¿sí? ¿Qué significa preganglionar? Significa que se inicia la sinapsis, se inicia la eferencia antes de llegar al ganglio donde va a estar dada la primera sinapsis, ¿ok? Entonces, viene llega la aferencia a ese ganglio para luego dar la eferencia. A nivel cervical, ¿sí? Y lumbar, vamos a encontrar núcleos grises laterales, pero ya no son deferencias simpáticas, sino más bien deferencias parasimpáticas, ¿sí? A ver si tenemos acá alguna imagen. Bueno, pero a este nivel, ¿sí? A este nivel vamos a encontrar núcleos justamente que den deferencias parasimpáticas, ¿sí? Esto es un corte a nivel sacro, ¿sí? A nivel lumbar, porque el sacro es este más abajo, ¿sí? A nivel lumbar. Y fíjense que tenemos las mismas estructuras. La sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal, ¿sí? Cargado de la propiocepción. Y algo que no hemos visto aún son los núcleos que conforman las eferencias motoras. Vamos a tener núcleos de eferencias motoras para motoneuronas alfa, que van a hacer sinapsis con las placas motoras de músculos esqueléticos, ¿sí? A nivel miembros. Núcleos que van a dar eferencias motoras a nivel gamma, que es decir, llegan a nivel intrafusal. Recuerden que el uso neuromuscular tiene fibras intrafusales, que son las que regulan el tono muscular, ¿sí? Y sus eferencias son recibidas a nivel medular también. O sea, hay una aferencia, ¿sí? Proveniente de ese uso, y una eferencia a nivel gamma para ir regulando y controlando a nivel medular ese tono muscular. Y por otro lado, hay diferentes grupos de agrupaciones justamente de cuerpos neuronales que, según su ubicación, van a dar inervación a nivel cervical o a nivel miembros periféricos, ¿sí? A nivel del tronco o grupos abdominales, el nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico es el nervio que inerva el diafragma, ¿sí? A nivel cervical vamos a encontrar justamente un núcleo específico conformado o conformando un núcleo que va a ser propio para el músculo diafragma y el esternocleido occipitomastoideo, por ejemplo, ¿sí? En fin, cuando hablamos entonces de configuración interna, hablamos de los núcleos que conforman las astas anteriores y posteriores de la médula espinal, de la sustancia gris, ¿sí? Entonces, para distinguir cuál es la parte posterior, podemos reconocer el surco medio posterior, y la fisura media anterior nos da la pauta de que estamos hablando de la parte anterior de la médula. La parte posterior es sensitiva, la parte anterior es motora. La parte posterior es dorsal, ¿sí? La parte anterior es ventral, ¿sí? Entonces, a nivel sustancia gris,
cuerpos neuronales y central, a nivel sustancia blanca, vías y sustancia blanca. Recién dije sustancia gris, ¿no? Sustancia gris, cuerpos neuronales, y a nivel sustancia blanca, axones, vías.